Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos. Soy médico adscrito del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y adscrito también a CT Scanner de la Unidad de San Ángel. El día de hoy les voy a platicar sobre lesiones de alto riesgo. El objetivo de esta plática es analizar cuáles van a ser las lesiones que se van a englobar en las categorías histopatológicas B3, así como mostrar las características radiológicas de las lesiones de riesgo con el fin de manejar un manejo clínico adecuado. Ahora, las lesiones mamarias de compartimiento incierto B3 es una gran variedad de patologías con diferentes riesgos de malignidad asociado. Estas van a representar del 3 al 21% de las lesiones mamarias y van a ser lesiones de bajo riesgo, pero potencialmente de malignas, porque van a estar asociadas del 0.2 al 5%. Se consideran precursoras no obligadas de malignidad y pueden convertirse en lesiones de mayor grado, como por ejemplo el carcinoma ductal in situ y tumores invasivos de bajo grado en un 35%. También funcionan como indicadores de riesgo, sobre todo cuando tienen asociados atipia, ya que incrementan el riesgo de 4 a 10 veces mayor de presentar un cáncer. Vamos a ver la primera, que es la hiperplasia ductal atípica. Esta es una proliferación epitelial atípica de una unidad ducto lobular terminal con una extensión máxima de 2 milímetros. Es la más común de este tipo de patologías porque significa que tiene mayor riesgo de malignidad. Es un precursor no obligado de cáncer invasor y también se considera como factor de riesgo independiente de cáncer de mama. Generalmente se puede encontrar en las biopsias percutáneas de un 12 a un 17%, y también se debe de hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma ductal in situ de bajo grado. Esto depende del tamaño de la lesión. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Generalmente se van a encontrar en una lesión que va a ser periférica, en una lesión papilar, o también en un fibroadenoma. Por mastografía van a ser microcalcificaciones agrupadas de tipo amorfo, que pueden estar también de distribución lineal y regional. Asimismo, puede haber un nódulo que tenga o no calcificaciones. En el ultrasonido generalmente es un nódulo irregular microlobulado y por resonancia magnética no hay un hallazgo específico. Sin embargo, se ha observado que hay realces no masas que son lo más frecuente. Este es un caso en donde tenemos una mastografía digital bilateral en proyecciones oblicuo-mediolaterales y con proyecciones craneocaudales, en donde observamos que hay un tejido heterogéneamente denso. El hallazgo principal es en mama izquierda, hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, en el radio de las dos. Hay un nódulo de morfología irregular, el cual es isodenso al tejido glandular y tiene márgenes borrosos. En el ultrasonido se observan que es un nódulo que es de morfología que tiene márgenes microlobulados, es irregular, es hipoecoico y al Doppler color presenta vascularidad escasa periférica. A esta paciente se le realizó una resonancia magnética en donde observamos que es un nódulo de morfología irregular que en secuencias T1 es hipointenso a lo mismo que en T2 e hiperintenso en STIR. Tras la administración del medio de contraste, presenta un realce que es heterogéneo, como lo vemos hacia el cuadrante superior externo en el radio de las dos de mama izquierda. A la difusión no presentaba restricción, aquí se corrobora en el mapa de ADC, y presenta una curva tipo 2 en meseta, y a esta paciente le realizamos una biopsia y fue una hiperplasia ductal atípica. El manejo de este tipo de lesiones, según el segundo consenso internacional sobre lesiones potencialmente malignas, nos recomienda que debe de hacerse con cirugía y la vigilancia clínica debe de quedar en casos especiales, es decir, ya que haya una evaluación por un equipo multidisciplinario que nos mencione con este equipo que sea una vigilancia en ese tipo de pacientes. Hay otra corriente que es más conservadora, que es la del Programa de Detección Mamaria del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, en donde ellos nos dicen que en casos que haya proliferación epitelial atípica, debe de realizarse una biopsia asistida, una excisión con biopsia asistida al vacío.
también recomienda que en casos de seguimiento de una hiperplasia ductal atípica, bueno, sin atipia se debe de dar un seguimiento, así como si la lesión se eliminó por completo, o también si hay presencia de hiperplasia ductal atípica focal con calcificaciones. ¿Cuándo recomiendan ellos una cirugía abierta? Pues cuando hay una segunda excisión asistida al vacío, pero que reporte atipia. Otro tipo de patología es la neoplasia lobulillar. Esta es proliferación de células monomorfas discoesivas debido a falta de expresión de la E-caderina. Esto es con una posible extensión paquetoide en los conductos galactóforos. Es considerada esta neoplasia lobulillar como un precursor no obligado de cáncer de mama y abarca del 0.5 al 4% de las biopsias. Generalmente se puede presentar en cualquier edad, sin embargo, es más predominante en mujeres premenopáusicas. 85% van a ser multicéntricos y 67% bilateral. Es un marcador de riesgo para el desarrollo posterior de un cáncer invasor. Tanto la hiperplasia lobulillar atípica junto con el carcinoma lobulillar in situ van a constituir la neoplasia lobulillar y esta va a ser una extensión de las unidades lobulares que van a estar involucradas por la lesión. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre neoplasia lobulillar y carcinoma lobulillar in situ? Bueno, pues el carcinoma lobulillar in situ, compromete más de la mitad de los acinos y de las unidades ductolobulillares. Ahora, el riesgo relativo para desarrollar cáncer de mama en este tipo de lesiones es del 4 al 12% en mujeres con carcinoma lobulillar in situ contra mujeres que no tengan neoplasia lobulillar, y un riesgo de 4 a 5 veces mayor para mujeres que tienen hiperplasia lobulillar atípica. Cuando hay una excisión quirúrgica, esto mejora entre el 0 al 40%. Ahora, posterior al diagnóstico de una neoplasia lobulillar, el riesgo relativo de desarrollar un cáncer de mama es al año de 1 o 2%, a los 15 años del 15 al 17% y después de los 35 años un 35%. Puede ser IPSI y contralateral, y el riesgo de este tipo de neoplasia se va a acentuar cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Realmente no hay una manifestación radiológica y clínica, pero generalmente se encuentra como una lesión incidental porque se realizan otro tipo de biopsias, de procedimientos. Y bueno, pues lo más común que se ha observado es que en mastografía se presente como microcalcificaciones amorfas agrupadas, por ultrasonido como un nódulo irregular que puede ser hipocoico, sin vascularidad, que tenga sombra acústica posterior. Y en resonancia magnética realmente su presentación es limitada, sin embargo está asociada a los realces no masa. Este es un caso de la literatura en donde observamos que hay una distorsión de la arquitectura en mama derecha hacia el cuadrante superior externo en el tercio medio, la cual se corroboró como un área hipocoica en el ultrasonido, y tras la administración del medio de contraste en una resonancia magnética presentó un realce no masa. ¿Cuál va a ser el manejo de este tipo de neoplasias lobulillares? Según la segunda conferencia de consenso internacional sobre lesiones de B3, nos dice que cuando hay una lesión que tenga una neoplasia lobulillar y sea visible por imagen, tenemos que someterla a una excisión con una biopsia asistida al vacío. La vigilancia se debe de realizar siempre y cuando no haya discordancia clínico-patológica y también cuando no haya una lesión residual. Sin embargo, cuando tenemos neoplasias lobulillares que son clasificadas como B5A, que estas van a incluir lo que son neoplasias lobulillares intraepiteliales, o un carcinoma lobulillar in situ pleomórfico o carcinoma lobulillar in situ florido, aquí sí se recomienda la excisión abierta. Cuando hay pacientes que tengan este tipo de neoplasias lobulillares con un riesgo, con factores de riesgo hacia cáncer, tenemos que hacer una vigilancia con resonancia magnética. Otra patología es la atipia epitelial plana.
que esta se define como una alteración intraductal neoplásica de la mama que va a estar caracterizada por el reemplazo del epitelio normal compuesto de una sola capa que puede ir hasta 3 a 5 capas de células atípicas sin una atipia arquitectónica. También se conoce como cambios de células columnares con atipia o hiperplasia celular con atipia. Es una lesión no maligna y tiene una incidencia de cáncer de mama de 1 a 2%. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por mastografía van a ser microcalcificaciones que pueden ser amorfas o también ramificadas. Por ultrasonido, estos hallazgos pues son inespecíficos, pudiendo encontrar un nódulo que tenga o no calcificaciones. Y resonancia magnética no hay un hallazgo específico para la atipia epitelial plana. ¿Cómo se maneja? Bueno, pues la vigilancia de si es una lesión pequeña y siempre y cuando también los hallazgos radiológicos hayan sido eliminados con una biopsia por aspiración al vacío. La excisión quirúrgica se recomienda cuando es una lesión amplia, es decir, cuando esas calcificaciones van a ser extensas o que haya una discrepancia patológica y radiológica. Este es un caso en donde observamos que hay unas mamas con tejido fibroglandular disperso, con áreas dispersas de tejido fibroglandular, en donde se observa hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, la presencia de calcificaciones amorfas de distribución segmentarias que están asociadas a un CLIT marcador. En el ultrasonido se veía un área anomasa con presencia de esas calcificaciones que tenía vascularidad escasa periférica y la cual se le realizó biopsia a esta área y fue con resultado de una atipia epitelial plana. Otra patología es la cicatriz radial, que es una lesión proliferativa benigna con fibroelastosis central y aspecto espiculado, tanto radiológicamente como histopatológicamente. Esta es caracterizada porque el centro va a tener un estroma fibroelástico con elementos epiteliales. La apariencia va a ser radial, que va a tener una distorsión de la arquitectura, que puede verse como si fuera un cáncer, tanto en estudios de imágenes como histopatológicos. Se presenta generalmente en mujeres de 30 a 60 años, no es una lesión palpable y como estamos hablando de una distorsión, que se va a manifestar como una distorsión de la arquitectura, este tipo de lesiones nos ayuda mucho los cortes de tomosíntesis para valorar y ver su extensión. Entonces, esto se va a observar como distorsión, pero ¿qué va a tener de característica? Que el centro va a ser radiolúcido. También puede estar asociada a un nódulo espiculado. Por ultrasonido, pues se va a observar como una distorsión arquitectural. Cuando la lesión es menor de 1 centímetro, vamos a hablar de una cicatriz radial. Sin embargo, cuando esa lesión es más grande, arriba de 1 centímetro, se habla de lesión compleja esclerosante. Estas se consideran como con un riesgo asociado a carcinoma y debemos de hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma y también con cambios posquirúrgicos. Realmente no se conoce la causa de este tipo de lesiones. Se propone que sea asociada a una zona de isquemia, que va a ser secundaria a un proceso inflamatorio que no va a estar asociado a trauma o a cirugía. Van a tener tejido hiperplásico y nos van a aumentar el riesgo de cáncer de mama en 2 veces más. Generalmente son en pacientes asintomáticas y se va a asociar a carcinoma ductal in situ y a carcinoma tubular por el tipo de lesión que vamos a ver de la morfología. También puede estar asociada a hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobulillar atípica. En el caso que esta cicatriz radial esté asociada a atipia, va a aumentar el riesgo de cáncer en un 40%. También el pronóstico de este tipo de lesiones va a depender si está asociada a la atipia. Los cánceres generalmente se van a encontrar en la periferia. Por lo tanto, nosotros cuando hagamos una biopsia de una cicatriz radial, tenemos que tener en cuenta esto. El riesgo de cáncer de mama posterior con o sin atipia va de 1% a 3% y de 2 a 7% respectivamente. Y también la posibilidad de evolución maligna nos va a aumentar dependiendo
así está asociada con distorsión de la arquitectura, así tiene un mayor tamaño arriba de 10 milímetros, si está asociada a calcificaciones o si la paciente tiene una edad avanzada. El diagnóstico diferencial de la cicatriz radial lo vamos a hacer por su morfología, con carcinoma tubular, con carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobulillar invasor y con cambios quirúrgicos, así como adenosis esclerosante. ¿Cómo se ve? Por mastografía como una distorsión que tiene característica que va a tener un centro radiolúcido y que va en los cortes de tomosíntesis va a cambiar, va a modificar. Por ultrasonido se observa como un nódulo irregular asociado a distorsión. También se puede llegar a ver como áreas de mala transmisión del sonido. Y por resonancia magnética como un nódulo espiculado asociado a distorsión, o también se puede llegar a presentar en menos frecuencia con un realce tipo no masa. Las curvas van a ser variables. ¿Cómo va a ser el manejo? Generalmente, bueno, en la conferencia, la segunda conferencia de consenso internacional nos dice que si la lesión es visible, se tiene que excindir, ya sea con biopsia asistida al vacío, y que si está asociada con atipia, ya sea epitelial plana, hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobulillar clásica, se debe de realizar un procedimiento quirúrgico. Este es un caso, observen, es una mastografía digital bilateral en proyecciones oblicuo-mediolaterales cráneo-caudales con cortes de tomosíntesis, en donde el hallazgo principal está en mama derecha hacia el cuadrante inferior interno en el tercio medio. Se observa una distorsión de la arquitectura mejor visualizada en los cortes de tomosíntesis. Vean cómo tiene un centro radiolúcido y que al ultrasonido presenta un nódulo irregular espiculado, el cual tiene calcificaciones en el interior y tiene vascularidad periférica. A esta paciente le realizamos una resonancia magnética en donde se observa un nódulo de morfología irregular, el cual aquí, tras la administración del medio de contraste, se observa hacia los cuadrantes superiores internos. Se ve que es de realce heterogéneo, que está dependiendo de la cadena, un aporte sanguíneo de la cadena mamaria interna, y que a la difusión no presenta restricción. Tiene una curva en meseta. Y bueno, en secuencias T1 y en T2 es hipointenso y en STIR es hiperintenso. A esta paciente se le realizó un marcaje guiado por arpón, en donde se colocaron 2 arpones para delimitar esa distorsión de arquitectura, y la cual en la pieza quirúrgica se observó la presencia de esta distorsión. Otra de las patologías son las lesiones papilares, que estas son neoplasias ductales benignas de células epiteliales y mioepiteliales que van a tener un tallo fibrovascular. Son poco frecuentes, generalmente se presentan en mujeres de 40 a 50 años, perimenopáusicas, pueden ser centrales o periféricos y únicos o múltiples. Es un grupo heterogéneo de lesiones mamarias que van a ser difíciles de diferenciar entre benignas y malignas y van a tener características morfológicas que van a ser variadas, ¿sí? Requieren un diagnóstico preciso para garantizar que se logre un tratamiento eficaz. Por mastografía, pues tiene una baja sensibilidad, lo podemos observar como nódulos subareolares, como este ejemplo que les traigo, que está un nódulo retroareolar, que en el ultrasonido se observó una ectasia con presencia de una tumoración intraductal y tiene un vaso nutricio central. El ultrasonido es el método de elección para este tipo de lesiones, ya que tiene una sensibilidad del 65% y con una especificidad del 85%. Hay un estudio que ya ha caído en desuso porque ya tenemos actualmente resonancia magnética, pero anteriormente se realizaba galactografía. Aquí lo que se observaban eran defectos de llenado que se hacían con una obstrucción parcial o total del conducto. Ahora, generalmente este tipo de lesiones por ultrasonido van a estar orientadas paralelas a la piel, van a tener su pedículo vascular, como ya se los mostré anteriormente, y pueden tener patrones ecográficos que pueden ser desde un nódulo intraductal con o sin dilatación, un nódulo intraquístico
o también un nódulo intraductal que se colapsa y que ocupa en la totalidad ese conducto, simulando una lesión sólida. Por resonancia magnética tenemos un T1. En T1 va a ser un conducto que va a ser hiperintenso, porque en muchas ocasiones va a estar asociado a sangre. Acuérdense que puede haber, este tipo de pacientes nos pueden referir que tienen salida espontánea de contenido hemático. En la difusión, el nódulo va a presentar restricción con un bajo nivel de ADC, y tras la administración del medio de contraste, pues ese nódulo va a ser de morfología redonda, ovalada, puede ser irregular, que tiene un reforzamiento heterogéneo o anular. Se puede presentar también como un realce no masa, aunque no es lo habitual, y las curvas pueden ser variables. Este es un caso en donde vemos por mastografía que esta paciente tiene composición dada por áreas dispersas de densidad fibroglandular y tiene cambios de mamoplastía, los cuales se caracterizan por distorsiones de la arquitectura, así como reposicionamiento del pezón y calcificaciones de necrosis grasa. El hallazgo es por ultrasonido, en donde observamos que hay una ectasia con contenido heterogéneo, hay una tumoración intraductal, incluso está asociada a calcificaciones. Al Doppler color aquí no nos dio vascularidad, y bueno, por resonancia magnética se observó que tras la administración del medio de contraste se veía la presencia de una tumoración con realce heterogéneo en el interior del conducto que se veía con ectasia. Esta lesión fue un papiloma intraductal. Y por último, el tumor filoides, que estas se tratan de lesiones fibroepiteliales mamarias que van a ser poco frecuentes y que van a ser similares al fibroadenoma o a los amartomas, pudiendo variar desde formas benignas, limítrofes, hasta la malignidad. Van a representar menos del 1% de los tumores de mama, del 2 al 3% van a ser neoplasias fibroepiteliales, van a tener gran tamaño y van a tener un crecimiento rápido. Generalmente la edad de presentación es de 40 a los 50 años y son tumores, pueden catalogarse como tumores benignos, limítrofes, y van a ser considerados lesiones B3. Sin embargo, los malignos se consideran B5B. Este es un caso que tuvimos en el Hospital de Oncología, en donde la foto clínica, si ustedes ven, hay una importante distorsión de tamaño por un crecimiento tumoral a nivel de la mama derecha. Se le realizó una mastografía en donde se observa un nódulo voluminoso, refiere a la paciente que fue de crecimiento rápido, es de morfología lobulada. Esta característica que tiene no es infiltrante, sino empuja. Lo podemos ver también en el ultrasonido, que es una lesión que es lobulada, es hipoecoica y que tiene áreas líquidas en su interior. El tumor filoides también puede tener un comportamiento benigno. El riesgo de recurrencia va del 10 al 20% para lesiones benignas. Sin embargo, el 30% para lesiones limítrofes o malignas. Generalmente las metástasis se llegan a presentar en los tumores malignos de un 15 a 20%, y como tienen una diseminación hematógena, se van a ir afectar hacia pulmón y hueso. Cuando hay márgenes positivos en este tipo de cirugías, es un factor de recurrencia, como es este caso que les estoy mostrando. Esta es una paciente que tuvo una mastectomía secundaria a un tumor filoides maligno, el cual tuvo un crecimiento rápido de este tumor, y mediante ultrasonido se observa un nódulo voluminoso que es lobulado, es hipoecoico, que tiene áreas líquidas en su interior y tiene vascularidad incrementada. Ahora, el diagnóstico lo vamos a observar por mastografía como un nódulo voluminoso que va a ser ovalado, tiene alta densidad, bordes pueden ser lobulados o irregulares y pueden tener contenido graso en su interior, como lo vemos en la imagen. Por ultrasonido, pues van a ser márgenes circunscritos o no circunscritos, puede ser hipoecoico o heterogéneo y tiene la característica de que tiene áreas quísticas en su interior. Por resonancia magnética, pues los realces tienden a ser rápidos,
van a tener espacios quísticos, tabiques internos que van a ser hipointensos, siempre y cuando sea benigna. El manejo. Según la segunda conferencia internacional de consenso sobre lesiones de potencialmente maligno incierto, nos dice que todos deben de ser excisión quirúrgica, abierta con márgenes libres, ¿sí? Como es esta imagen que la saqué, se las coloqué de la bibliografía. Este es el caso que tuvimos en el Hospital de Oncología, en donde se observan unas mamas heterogéneamente densas, en donde el hallazgo principal es en mama derecha, se observa un nódulo voluminoso, el cual es denso, ocasiona distorsión de la arquitectura glandular, abarca toda la mama, de predominio hacia los cuadrantes internos, y vemos mediante ultrasonido una lesión voluminosa, una lesión nodular, lobulada, que es hipoecoica, que tiene áreas quísticas en su interior y presentaba también un nódulo adyacente. En la resonancia magnética, observen cómo tras la administración del medio de contraste presenta un realce que es heterogéneo, hay contenido líquido en el interior, a lo que es la difusión se observa restricción. En su presión vemos cómo hay realce de ese nódulo y, bueno, en secuencias en T1 es hipointenso, en T2 es isointenso, tiene edema perilesional y se pueden observar áreas quísticas en su interior. En STIR es hiperintenso y presentaba, tras la administración del medio de contraste, observen en esta imagen, en este corte sagital, vemos septos hipointensos. Tenía una curva en meseta. Y bueno, pues como conclusión, el diagnóstico de este tipo de lesiones de alto riesgo va a ocurrir frecuentemente de manera incidental en biopsias percutáneas, luego de los hallazgos de imagen que van a ser sospechosos. Las lesiones de alto riesgo se deben de tratar con excisión quirúrgica debido al bajo pero latente riesgo de malignidad, y el tratamiento debe de ser conservador con excisión asistida al vacío. Se debe realizar un seguimiento radiológico mediante mastografía y resonancia magnética y por el riesgo que tienen. Y también es muy importante tener un enfoque multidisciplinario con estrecha comunicación para evaluar individualmente a las pacientes que tengan estas lesiones y darles un diagnóstico y tratamiento oportuno. Pues muchas gracias. Espero que esta plática haya sido de provecho y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.